estamos en una nueva edición, en un nuevo jueves, intentando hacer reseñas de cómics, bueno, al menos de números uno de cómics. Una vez más me encuentro encerrado a mitad de la noche dentro de mi auto cerca de mi casa para poder asegurarme de que no haya ruido. En esta nueva edición de Nomás la Puntita, así como en los pocos votaciones que hubo sobre qué cómics se iban a hablar esta semana o en estas semanas cercanas, pues una de las primeras opciones fue ni más ni menos que Irredeemable, que bueno, apenas va para su número 14 o 15 y que está siendo publicado por Bruguera Comic Books, una de las pues casas editoriales que podríamos decir que son de las más irregulares que podríamos ver actualmente en México, puesto si Camite tampoco reproduce tan a tiempo sus cómics mensualmente como ellos prometen, pues en el caso de Bruguera Comic Books, pues podríamos decir que tampoco, y también últimamente han estado un poco cerrados en cuanto a sus comunicaciones para con sus lectores, nada más que advertir cuándo van a salir algunos de sus números. Por cierto, me debo el número 4 de Tortugas Ninja, que ya debe estar a punto de salir o que ya debe haber salido. En esta ocasión vamos a hablar de Irredeemable, que es como una de las series que hoy en día en México están publicándose de un extraño boom que hubo de repente con títulos de Mark Waid. Yo tengo que admitir que de repente me saturé con el escritor, puesto que al mismo tiempo que teníamos Irredeemable, tuvimos en México Indestructible Hulk, tuvimos el Daredevil, que ahorita está en una muy buena época, y también tuvimos otras series, también ahorita están creo publicando Incorruptible, que es un spin-off de y que tal vez también podríamos hablar de ella. En el caso en particular de Irredeemable, vamos a hablar primero, como siempre, de la portada. La portada es extremadamente sencilla, con un color más dedicado que el de los cómics, que del cómic en particular, del que estamos hablando, y nos muestra a un personaje, en este caso es el personaje que conoceremos como The Plutonian, en sus dos facetas, ¿no? Que son su faceta como gran héroe, lleno de luz y mostrándose y elevándose con orgullo, y por otro lado al Plutonian en su estatus actual, el cual es pues más bien como tenebroso y dudoso, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo con él. Entonces es lo que de alguna manera la portada nos dice qué es lo básicamente de qué va a tratar el cómic, sin que tal vez nosotros lo entendamos, ¿no? El título de Irredeemable está con letras bastante sencillas, nada que podría, no una tipografía muy llamativa. Los colores son en tonos mate, podría decirse que se le dio un acabado como de pintura de aceite, no exactamente óleo. Pero la portada la verdad se ve muy bien. Hay algunas portadas alternas, pero Bruguera Comic Books no nos trajo tanto, ¿no? La portada la verdad sí es muy llamativa, pero sí va a advertir que pues no cumple exactamente, puesto que el contenido dentro del cómic no es exactamente el mismo que esperaríamos en base a ver la portada, ¿no? Eh, Ahora podemos lanzarnos un poquito a lo que es la historia. La historia inicia muy bien. Se ve a un personaje que denotamos que es alguna especie de héroe enmascarado en este universo y que está pidiéndole a su familia que huyan, ¿no? Están escapando de una amenaza terrible que es aparentemente un metahumano que puede desintegrarlo solo con la mirada, y el metahumano se inmiscuye también en la cueva de seguridad del personaje y mata a toda la familia, ¿no? Al final, pues simplemente antes de matar a la niña más pequeña, pues le dice, ¿sabes qué? Yo también soy un superhéroe, y no sabemos exactamente en qué va a continuar esa parte, ¿no? Entonces, después se nos hace una remembranza y se nos muestra al personaje que nosotros estábamos viendo hace unos momentos matar a una pequeña niña, lo vemos salvando el día, como un superhéroe normal en una actividad clásica de los años, pues de un superhéroe de los años 50, 40, que es principalmente, pues de tener
pues el ataque de un robot gigante, que en este caso pues él está deteniéndolo en medio de un estadio. Se ve y descubrimos que el personaje se hace llamar The Plutonian, que es una referencia, yo supongo, a simplemente el hecho de que viene de otro planeta, ¿no? En este primer encuentro conoce a quien sería su ayudante, Samsara, que es más bien un personaje que mediante el poder de una gema puede regenerarse y de alguna manera no morir en batalla, ¿no? Y al grupo de superhéroes que, aunque en este primer número no les dan exactamente un nombre, son algo así como la alegoría de la Liga de la Justicia. En este caso, Plutonian es más bien como un Superman muy de la época de los 50, o al menos los recuerdos, que normalmente son en tonos más brillantes de color, pues nos recuerdan momentos de la era de plata de los superhéroes, ¿no? Mientras que ya los personajes en su tiempo real, pues nos demuestran un punto de vista más, podríamos decir, más noventero o más actual. Al final de cuentas, el detalle es que nadie sabe la razón por la cual de un día para otro The Plutonian de alguna manera no solo se tornó en un supervillano, sino más bien en un supervillano que específicamente está cazando a todos los personajes o a todos los superhéroes que llegó a conocer. Mientras este grupo de superhéroes lo que está buscando es saber, uno, la razón por la cual el de Plutonian se ha vuelto en su contra, y al mismo tiempo aparentemente descubrir pues quién era, puesto que a final de cuentas, aparentemente después de todos esos años que vivieron junto con él y que trabajaron junto con él, se dieron cuenta de que él en realidad nunca les reveló nada importante sobre su vida personal, sobre su origen, sobre quién era, sobre por qué hacía lo que hacía. Entonces no solamente tienen que descubrir por qué hacía o por qué era superhéroe, o por qué los está matando más bien, sino que al mismo tiempo se tienen que asegurar de saber por qué ahora el Plutonian se ha vuelto su enemigo y desea eliminarlos a todos. Entonces están en están en medio de una desesperada carrera de estos personajes por encontrar la manera de detenerlo, de eliminarlo, y para eso también tienen que descubrir toda la historia de The Plutonian desde sus orígenes hasta el momento en el que nos encontramos. Entonces la historia, al mismo tiempo de que es un terror psicológico terrible, porque es un personaje al que no saben cómo detener, que tiene una cantidad de poderes ilimitados, o al menos ellos no entienden cuáles son esos poderes, y al mismo tiempo que están descubriendo todo esto, tienen que estar huyendo de él cuando él prácticamente es invencible. Entonces, la verdad, la historia es muy divertida, es muy interesante, y tan solo en este primer número nos deja con unas ganas terribles de seguir leyendo. Ahora, en cuanto al arte, ahí sí tengo que admitirles que eso va a ser algo que van a tener que soportar un poco, puesto que a mí en lo particular no me parece muy bueno el trazo. O sea, tiene proporción, tiene la forma correcta, los trazos son relativamente fuertes y cumple lo básico de un dibujo, ¿no? Pero los personajes no son muy estilizados, los diseños no son muy llamativos y no son muy originales. Es más, algunos personajes pareciera que prácticamente solo están vestidos con una malla, con un par de diseños básicos. Fuera de The Plutonian, no hay un diseño muy original. Los personajes no tienen, pues, ¿cómo decirlo? No tienen un diseño, no tienen un tono muy marcado. O sea, se podría ver como que un trazo muy genérico. Siento que yo, como de cualquier dibujante, pues como de finales de los 80s, solo con un entintado más fuerte. El entintado tampoco se ve muy como digital o algo por el estilo. Como que apenas cumplen los colores y no buscan ni colores llamativos ni colores muy contrastantes, ¿no? Entonces, la verdad, a veces pareciera que estamos leyendo un número de una revista muy vieja. La verdad, en cuanto a trajes y diseño, los personajes no son muy llamativos. O sea, los personajes son muy llamativos a nivel de historia, pero tengo que admitir que los trazos hacen verlo un poco, pues un poco viejo, yo diría. Más bien pareciera que Plutonian no es un cómic de los 2000 o 2010, sino más bien es un cómic como de principios de los 90,
como que no se están enfocando mucho en los colores, ni en el trazo, ni nada por el estilo. Tengo que admitirlo, no. Es el punto que yo encuentro más débil, el trazo de Peter Cross, que la verdad no me ha llamado la atención. En cuanto a su factor como número 1, tengo que admitir que es buenísimo. O sea, nos introduce una historia. Llega a la historia iniciando con un personaje, pues inician planteándonos el problema. O sea, nos muestran un superhéroe que está siendo cazado por otro superhéroe y nos damos cuenta inmediatamente cuáles son las capacidades de ese superhéroe. Después vamos un poquito al origen y descubrimos el status quo de todos los superhéroes. Hay una última persecución y la descripción de qué es lo que deben hacer. Entonces, tan solo uno lee este primer número. La verdad, yo tengo que admitir que sí me ha gustado mucho. Lástima que entre la combinación de publicación de Bruguera con mis pocas capacidades para seguir manteniendo estos títulos han hecho que no pueda seguir comprando el resto de la serie. Pero si se dan chance de conseguirlo en Comixology, les puedo asegurar que es un must have, al menos por la historia, para saber qué podría ser si el más grande superhéroe de todos los tiempos pues se volviera malo. Entonces tiene todo lo necesario, francamente, para que el cómic pueda empezar, ¿no? En cuanto a una conclusión, vamos a dejarlo así. La conclusión sería que de verdad se acerquen a buscar Irredeemable. Es un cómic que tiene, por lo menos este primer número de Boom Studios, pues es de lo más llamativo. Yo tengo que admitir que eso explica por qué Boom Studios nace prácticamente con Irredeemable, que es esta propuesta de Mark Waid. Es bueno leerlo. Boom Studios hoy en día usa Irredeemable como el símbolo de sus personajes. Está usando que es su personaje más popular y se da a notar por qué. Yo la verdad sí les recomiendo que si quieren leer algo de cómic independiente, la ventaja que tiene Irredeemable es que puede hacer una trama tipo ¿qué pasaría si Superman se volviera malo? Quitándole toda la censura que podría ponerle DC y sin la necesidad, bueno, de preocuparse por detalles como si va a ser un mundo alterno. Entonces yo les recomiendo que se den un chance de buscarlo. Si no lo pueden conseguir por Bruguera Comic Books, que tiene una buena calidad, yo les podría asegurar que si lo buscan en Comixology, no sería un pierde, la verdad. Entonces nos vemos la próxima semana, donde no les puedo decir exactamente quiénes, bueno, no les puedo decir qué vamos a leer o qué número 1 les voy a presentar, pero les puedo prometer que antes de que vean esto ya pondré una votación en Facebook para que decidamos cuál será el siguiente cómic que revisaremos aquí en nomás la puntita del Saga Podcast. No olviden suscribirse al canal de YouTube del Saga Podcast para recibir notificaciones. Nos vemos la próxima semana.